Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Bueno, para terminar lo que ayer venía realizando, le venía contando que retrocediendo a la década de los 80, la financiación de la Fundación Rockefeller durante los años 80 perseguía un objetivo concreto: averiguar si era factible comercializar las plantas transgénicas y, en caso afirmativo, propagarlas en todas partes. Era la nueva eugenesia y la culminación de una investigación anterior, realizada en los años 30. También se basaba en la idea de que los problemas humanos pueden resolverse a partir de las manipulaciones químicas y genéticas, como medio definitivo de control social y de ingeniería social. Los científicos de la Fundación, de acuerdo con su diabólico plan, buscaban formas de hacerlo reduciendo las infinitas complejidades de la vida a modelos sencillos, deterministas y predictivos, elaborar mapas de la estructura genéticas para corregir problemas morales y sociales como la delincuencia, la pobreza, el hambre y la inestabilidad política. En 1973, con el desarrollo de técnicas fundamentales de ingeniería genética, se pusieron en marcha. De hecho, la proliferación de transgénicos es la guinda del pastel del negocio agroindustrial. En los años 50, la Facultad de Empresariales de Harvard desarrolló una cosa que también comercializaron los Rockefeller, llamada Proyecto Agroindustrial. Ray Goldberg era profesor de la Facultad de Empresariales y John Davis era consejero del Departamento de Agricultura. Davis y Goldberg desarrollaron una estructura de cartel para la agricultura basada en el sistema por el que las grandes empresas petroleras controlaban de forma monopólica o monolística el mercado mundial del petróleo. Tampoco sorprende que esto surgiera de los Rockefeller. Fue un proyecto de que avanzó paso a paso, empezando por el zumo de naranja producido en Florida, de modo que los agricultores naranjeros de Florida se convirtieron en el eslabón más débil de la cadena en lugar de ser el más importante. En la cadena alimentaria humana, los productores son el elemento más importante, no el menos importante. Pero con el sistema agroindustrial, todo se basó en la eficacia y la rentabilidad máxima para el cartel que dominaba la cima de la pirámide. Este sistema se ha perpetuado en los años 80 y 90 y sucesivamente gracias a la globalización. Observen ustedes que lo que está diciendo acá, que los productores terminan siendo esclavos de los que manejan el mercado. ¿Y quiénes son los que manejan el mercado? Los que imponen los precios. ¿Y quiénes son los que imponen los precios y crean inflación y originan las crisis? Ellos. Porque con cada crisis cada vez son más poderosos y más ricos y los pueblos cada vez más pobres.
Este sistema se ha perpetuado en los años 80, 90 y sucesivamente, gracias a la globalización. Hoy en día existen más o menos de 20 a 30 grupos empresariales gigantes, de los que unos 4 grandes se dedican a los transgénicos, como Monsanto, y hay algunos más pequeños, como Bayer, el que produce la aspirina en Alemania. Pero todos actúan como un cartel agroindustrial que monopoliza todas las semillas esenciales del mundo. Compran las empresas de semillas independientes, tanto si producen buenas o malas semillas, y las monopolizan. Sin embargo, el control de las semillas por parte de la agroindustria es solo uno de los aspectos del plan diabólico de la élite para controlar al mundo. Como en el caso de la debacle financiera, que la élite orquestó entre bastidores el aumento récord de los precios del grano y los alimentos en un elemento fundamental de una estrategia a largo plazo de los hermanos Rockefeller para organizar la cadena alimentaria mundial de acuerdo con el mismo modelo monopolístico que utilizaron para el petróleo y la medicina mundiales. ¿Cómo lo hicieron? Y bueno, después viene de cómo hicieron todo esto. Ahora observen ustedes, hay un cartel del Mundial de la Medicina de Rockefeller y hay muchas estrategias utilizadas por ellos para poder manejar como quieren. Yo le voy a decir algo con respecto a la soja. Ustedes observaron que la soja en un momento fue el boom. La soja es un elemento, una planta, que agota la tierra. Y por el afán de riquezas, muchos van a ir agotando sus tierras. Esas tierras después van a necesitar un tiempo largo para poder volver a producir. Porque hay que ir sembrando soja, después sembrando con otras plantas, con maíz, con trigo, con otro tipo de cereal, que permita que la tierra no se agote. Acá permanentemente soja. Esas tierras en un poco tiempo van a estar inútiles para la siembra. Entonces, es allí cuando aprovechan y salen a comprarlas a un valor regalado a los agricultores, a los productores, y a muchos los asfixian económicamente. Entonces hay un tiempo que la soja está en un valor como para que todo el mundo se dedique a la soja. Y después se viene abajo al piso, y ahí viene el problema para los agricultores con unas tierras estériles y con poco valor en lo que siembran. Todo está planificado siempre para que ellos sean los dueños, igual que los pools de siembra, los pools de soja, como Globo Copatel, que está muy contento porque le quitaron parte del aporte ese retención que le tenían. Pero a Globo Copatel le van a devolver muchísimo más que lo que le van a devolver a un pobre productor. Lo lógico sería que a los productores pequeños le dieran más posibilidades con menos aportes, y a los otros pools grandes que tienen y puede bancarse se los mantuvieran. Sin embargo, no fue así. Lo que quiere decir que los planes funcionan en función de que entendamos de cómo quieren quedarse con lo nuestro. Como en su momento se quedaron con lo nuestro cuando nos vendieron la tablita y salieron a comprar el campo maquinarias, y después cuando saltó el dólar a la estratosfera no se pudo pagar porque el dólar y lo que se vendía no estaba en condiciones, con el valor del dólar que estaba encorsetado, no daba posibilidad de grandes dividendos como para poder pagar las maquinarias que se habían comprado en dólar, y cuando saltó el dólar era inalcanzable, no podía pagarse. Entonces muchos tuvieron que vender sus campos, que fueron comprados por los monstruos de siempre, para poder pagar las deudas que ellos tenían hipotecado sus campos por las maquinarias que habían comprado. Y como eso podemos hablar mucho tiempo, de muchas crisis armadas por ellos mismos, esas crisis, fíjense que no es casualidad la tablita, no es casualidad la convertibilidad, no es casualidad todo este tiempo que Kirchner mantuvo
y Cristina Kirchner, el dólar encorsetado, y cuando termina la realidad, ¿cuál es? ¡Pum! Estalló. Pero en cada estallido siempre pierde el mismo, el pueblo. Por eso todo esto, yo sé que a mucha gente por ahí no le interesa o no le gusta que yo hable de estos temas, pero creo que es una misión de argentino tocar de vez en cuando algunos de estos temitas. Y yo cuando a veces hablo de, parecen cosas incomprensibles, ¿no? Que digo que el ISIS fue creado por mismo Estados Unidos, que utilizan este tipo de subversión, como la utilizaron aquí en la Argentina oportunamente, para hackear el gobierno peronista. Y muchos dicen, no puede ser. Bueno, sí, si no puede ser, dígame, ¿por qué la Fundación Ford bancaba a Berbisky? Si eso es tan mentiroso. ¿Y por qué muchos de los que se escaparon de acá se fueron a Inglaterra, en Gran Bretaña, y vivían como reyes? Y después volvieron y hoy son gobierno. ¿O no es así? Yo les voy a leer algo solamente para que vean de que tan locos estos comentarios no son. David Seiler dice, abandoné los servicios secretos británicos cuando el M-16 decidió financiar a los socios de Osama Bin Laden. ¿Escuchó? Los socios de Osama Bin Laden financiados por el M-16. El M-16 son los servicios de inteligencia de Gran Bretaña. Y mandan a los soldados ingleses a pelear con los que ellos financian. ¿Entendió cómo es la cosa? Abandoné los servicios secretos británicos cuando el M-16, espionaje británico, decidió financiar a los socios de Osama Bin Laden, declaró David Seiler, durante la conferencia internacional Axis for Peace, organizada los días 17 y 18 de noviembre del 2005 en Bruselas por la red Voltaire. Traté de dar la alerta, pero fui yo quien fue a prisión. Agente de los servicios de contraespionaje de Su Majestad, la Reina de Inglaterra, el M-15, David Seiler, reveló a fines de los años 90 la financiación del M-16 de una célula terrorista en Libia con el proyecto de asesinar a su dirigente, Muammar Gaddafi. Que un día de esto vamos a hablar por qué murió Gaddafi y qué dijo en las Naciones Unidas denunciando mucho de lo que aquí estamos hablando. El proyecto fracasó cuando otro vehículo, que no era el de Gaddafi, explotó causando la muerte de otras personas. Más tarde, Seiler fue encarcelado en Francia a solicitud de las autoridades británicas, al no poder ser extraditado legalmente por haber violado el secreto oficial. El libro en el que cuenta su historia está prohibido en el territorio británico. Seiler hizo una muy notable intervención durante la conferencia Axis for Peace, explicando que la mayoría de los actos de terrorismo que se atribuyen a Al-Qaeda en realidad son organizados por los servicios secretos anglosajones, sobre todo los británicos, con el objeto de hacer avanzar los intereses de sus países. Además explicó la importante presencia de los grupúsculos fundamentalistas musulmanes en el Reino Unido, debido a que precisamente ese hecho ha permitido a los servicios secretos infiltrados manipularlos. Este terrorismo está coordinado con el M-16 y la CIA afirmó. Bueno, lo dice alguien que pertenecía. Entonces se dan cuenta que a veces lo imposible no es tan imposible, es posible. Bueno, esto es un elemento más que les aporto para que vean que no es tan loco lo que a veces se trata aquí en este programa con estos editoriales.